Hola, muy buenas tardes. El día de hoy para la asignatura de Introducción a la Ingeniería Administrativa voy a realizar un video en el que va a explicar cómo realizar una doble titulación en la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, para realizar una doble titulación en la universidad, primero nos debemos naturalizar o familiarizar con la normativa vigente. En este caso, el Acuerdo 008 del 2008, en el cual se reglamenta la doble titulación. Y acá vamos a leer específicamente todos unos artículos y parágrafos en específico. Bueno, el primero que vamos a leer es que los estudiantes de pregrado podrán obtener un segundo título de pregrado en la Universidad Nacional de Colombia. Es decir, la Universidad Nacional reglamentó y formalizó la doble titulación como la posibilidad que tienen los estudiantes de pregrado de acceder a un segundo título de pregrado mientras están estudiando. Asimismo, el artículo 48, que dice que antes de recibir el primer título, quien opte por la titulación deberá formalizar ante el Consejo de Sede su admisión y ubicación en el segundo plan de estudios. Es decir, nos dice a qué cuerpo colegiado le debemos pedir esa solicitud y nos da ciertos parágrafos en el cual, por ejemplo, el número 2 nos habla sobre que en caso de no tener créditos para realizarlo, que ya vamos a ver de qué se trata, si se tiene un promedio ponderado, aritmético ponderado acumulado mayor a 4,3, el estudiante podrá pedir y recibir créditos adicionales. Bueno, ya nos familiarizamos un poco con la normativa de la universidad. El segundo paso es familiarizarlo con los planes de estudio o decidir con qué planes de estudio queremos realizar esta doble titulación. El proceso que yo voy a realizar se puede realizar entre cualquiera de los dos planes de estudio que se quieran. En este caso vamos a realizar una titulación intrafacultad, es decir, entre dos planes de estudio de una misma facultad. Por, digamos, normalidad, vamos a elegir el plan de estudios de ingeniería administrativa y segundo, el plan de estudios de ingeniería industrial. Bueno, lo que el estudiante deberá hacer es, después de responderse a la pregunta ¿por qué quiero realizar una doble titulación? Y ver pues que es una oportunidad importante que la universidad nos facilita, vamos a familiarizarnos con los planes de estudio. Acá las mallas curriculares nos podrá, digamos, como dar una forma de entender em, las asignaturas que deben cursarse para optar por el título, su, em, su componente, ya si es de libre elección disciplinar o fundamentativo, sus prerequisitos y digamos un poco el orden ideal en el cual estas asignaturas deben cursarse. Cuando el estudiante vea bien, analice, se familiarice y decida que quiere realizar dos planes de estudio em, y los identifique, podrá empezar el proceso que voy a comenzar a continuación. Es importante que el estudiante primero se familiarice con los dos planes de estudio y vea si quiere realizar o no la doble titulación, debido a que pues, es un proceso, digamos, importante. Cuando el estudiante realice eso, lo que va a hacer a continuación es que va a pasar a una hoja de Excel, puede hacerlo a mano, yo en este caso lo voy a realizar en Google Sheets, pero el estudiante lo podrá hacer de otra forma. Y va a empezar el proceso de convalidación. Este proceso de convalidación lo realiza también el Consejo de Sede a la hora de aprobar o rechazar esta solicitud, pero nosotros vamos a realizarlo anteriormente para poder, digamos, como ver su viabilidad. Recordemos que el estudiante tiene unos créditos de doble titulación con los cuales inicia la carrera, son 80 créditos. Cada vez que cancela o pierde un curso, esos créditos van disminuyendo, pero pues si tú no pierdes o no cancelas ninguna asignatura, digamos que es un estímulo que la universidad te da para que realices una doble titulación. Entonces, la viabilidad, digamos que se da cuando el estudiante con los 80 créditos más los créditos que vio en su plan de origen puede realizar el segundo plan. Sin embargo, si no le alcanza, también si tiene un promedio mayor a 4,3, puede realizarlo. Muchas veces esto se necesita porque los planes de estudio son muy diferentes. En este caso vamos a ver que es viable como conclusión, adelantándome mucho, debido a que estos dos planes de estudio son similares y adicionalmente incluso pertenecen al mismo departamento de la misma unidad académica. Entonces, bueno, para realizar esta convalidación, lo que vamos a fijarnos en este momento es en ver las asignaturas del plan de origen y del plan de destino.
e ir pasando según los códigos. En este caso los códigos son iguales, pero en caso de que no, se deberían tener acá una columna de códigos e ir pasando de un lado al otro. Entonces vamos a empezar con el componente de fundamentación. Vamos a ver que cálculo diferencial, integral, geometría vectorial, álgebra lineal y física mecánica pueden ser reconocidos en ingeniería administrativa, en ingeniería industrial también. Podemos ver que la asignatura de ecuaciones diferenciales, estadística uno, 2 y 3, fundamentos de programación y fundamentos de sistemas de información e inteligencia de negocios también, incluso son asignaturas que usualmente se cursan con estudiantes de ambas carreras tienen la misma oferta académica. Y vamos a ver que esa asignatura de física, electricidad y magnetismo, que es obligatoria en ingeniería industrial, puede ser reconocida como una optativa de los 4 créditos que son exigidos en ingeniería industrial. Es decir, hasta el momento tenemos que con el componente de fundamentación obligatorio, el estudiante de ingeniería administrativa podrá terminar su componente fundamentación completo con optativo y obligatorio. El estudiante de ingeniería industrial deberá cursar otra asignatura optativa adicional, pero podemos ver cómo después de eso puede ser reconocido en su plan de estudios de destino. Bueno, ahora llega el proceso un poco más complejo y es el proceso disciplinar obligatorio. Lo que vamos a realizar acá es que vamos a realizar el mismo proceso, pero teniendo en cuenta que hay asignaturas que no van a aparecer en el otro lado. Entonces es un proceso un poco interesante porque es de buscar y ver si en el otro lado también está y registrarlo. Entonces, introducción a la ingeniería industrial, no. Fundamentos de economía, sí, pero vamos a ver que no disciplinarmente obligatorio. De pronto en optativo sí, pero vamos a empezar con lo obligatorio. Entonces, bueno, teoría administrativa organizacional, sí. Entonces lo registramos acá con la misma cantidad de créditos del otro. Em, Contabilidad general y de costos también. Lo podemos ver acá. Administración financiera también. Vamos a buscarla acá. La encontramos. La misma cantidad de créditos. Ciencia de los materiales, termodinámica, procesos de manufactura, ingeniería de producción, ingeniería de seguridad industrial, ergonomía, no. Investigación de operaciones uno y 2 sí. Lo vamos a registrar acá. Simulación de sistemas, gestión del talento humano. eh, Sí, pero digamos de diferente forma. Simulación de sistemas, vamos a ver cómo optativamente sí, gestión del talento humano obligatoriamente puede reconocerse. Entonces lo vamos a ir registrando acá. Derecho laboral, sistemas de compensación. Vamos a ver que estas asignaturas tienen algo diferente. Administración de la producción, no. Sistemas logísticos, no. Control estadístico de la calidad, no. Diseño de plantas, no. Fundamentos de proyectos en ingeniería, sí. E incluso innovación también. Entonces vamos a registrarlas acá. No se preocupen por todas las asignaturas que no sean reconocibles acá, porque vamos a ver que esto después es de gran ayuda para el plan de estudios de ingeniería administrativa. En el componente de libre elección, que básicamente lo termina. Bueno, entonces, optativamente vamos a ver que hay unas asignaturas que debieron haberse cursado en este componente que pueden ser reconocidas acá. Derecho laboral es obligatorio en ingeniería industrial, fundamentos de economía también es obligatoria. Simulación de sistemas también es obligatoria. Sistemas de compensación también. Entonces vemos que estas asignaturas de acá, estas 4 asignaturas son obligatorias en ingeniería industrial y pueden ser reconocidas como optativas en ingeniería administrativa. ¿Dónde podemos ver esto? Solo podemos ver en la malla curricular, en el componente disciplinar y vemos que aquí hay muchas asignaturas que no son obligatorias, pero son optativas. Por ejemplo, fundamentos de economía, acá está. Y podemos buscar las otras, simulación de sistemas, asimismo como otras asignaturas, y vemos que son exigidas 19 de este componente o de este banco optativo. Lo que podemos ver acá es que al estudiante le quedan faltando 3 asignaturas porque recordemos que son 19 créditos, pero el estudiante de ingeniería industrial también debe cursar 3 asignaturas optativas, una de administración y 2 de producción, entonces se le recomienda al estudiante que curse asignaturas del componente
que puedan ser reconocidas en ambos planes de estudio. En este caso se propone, por ejemplo, las asignaturas Fundamentos de Analítica, Dinámica de Sistemas y Sistemas Complejos. Entonces, bueno, Fundamentos de Analítica es una optativa de administración, eh, la vamos a registrar acá, Sistemas Complejos y, y Dinámica de Sistemas. Entonces, digamos que cursando estas tres asignaturas, que pueden ser diferentes, el estudiante terminará su componente disciplinar optativo en ingeniería industrial y en ingeniería administrativa al mismo tiempo y le sobrará un crédito, porque recordemos que solo son exigidos 19. Ahora llega una parte muy interesante. Respondiendo a una pregunta que se hace mucho es ¿cuánto me puedo demorar yo realizando una doble titulación? La respuesta es variable, eso varía dependiendo del proceso de cada estudiante, pero es posible terminar en asignaturas de ingeniería industrial y administrativa en el mismo plazo. Es decir, en 10 semestres se puede terminar ambos planes de estudio en asignaturas. ¿Cómo? Cuando el estudiante cursa materias de libre elección que son del segundo plan de estudios. Para realizar esto, debe estar muy atento a las fechas y solicitudes de cupo en los inicios de los periodos académicos, consultar con la unidad académica del Departamento de Ingeniería de la Organización y seguir las indicaciones de ellos según la disponibilidad de cupos para eventualmente ir supliendo esos créditos que se necesitan semestre a semestre. Al menos en la mayoría de asignaturas, menos en las asignaturas microeconomía y macroeconomía uno, debido a que estas dependen de otra unidad académica que queda en la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. Bueno, entonces vamos ahora a terminar como nuestro proceso. Vamos a completar las asignaturas que nos quedan faltando. Vamos a ver que estas asignaturas de acá son justo las que nos quedan faltando. Entonces, introducción a la ingeniería administrativa, libre elección, libre elección. Acá también se termina el componente de finanzas. Esto es el componente de gestión, del componente de mercadeo y se termina, digamos, como el componente disciplinario obligatorio en ingeniería industrial, en ingeniería administrativa y se termina el componente de libre elección en ingeniería industrial. Entonces, también vemos que sobran 4 créditos, los cuales el estudiante podrá hacer muchas cosas con ellos, cursar una cátedra, realizar una práctica académica especial o PAE, podrá realizar un intercambio, podrá con estos 4 créditos realizar algo de interés particular pues, del estudiante. Son 4 créditos que podrá incluso matricular en otra optativa de alguno de los dos planes de estudio. Vamos a ver que para terminar el componente de libre elección, como les estaba mencionando, básicamente es el componente más fácil de terminar en el plan de destino, debido a que todo lo que hemos cursado en ingeniería industrial que no se nos ha reconocido como obligatorio en ingeniería administrativa se nos podrá reconocer como libre elección. Entonces, la optativa de fundamentación que vimos extra acá, no se preocupen que sí se reconoce como una libre elección. Vemos que introducción a la ingeniería industrial, ciencia de los materiales, termodinámica general, procesos de manufactura, ingeniería de producción, higiene y seguridad industrial, ergonomía, sistemas logísticos, control estadístico de la calidad y diseño de plantas son asignaturas que están acá, obligatorias, y si se van cursando se pueden ir yendo para este componente. Y justo nos da 33 créditos que son los exigidos. Ahora pasamos a una parte esencial del plan de estudios, debido a que los planes de estudios no se acaban solo con terminar las asignaturas, sino también con el trabajo de grado, que es el proceso, digamos, que finaliza un plan de estudios, o la asignatura que permite poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante los diferentes niveles. El estudiante deberá hacer 2 trabajos de grado, debido a que esta asignatura no es homologable ni reconocible en los dos planes de estudio, a pesar de que se pueda realizar en las mismas modalidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que el estudiante podrá realizar 2 tesis, el estudiante podrá realizar 2 prácticas de extensión, el estudiante podrá realizar 2 veces materias de posgrado, pero lo que el estudiante no podrá realizar es una sola actividad por ambos planes de estudio. Eso, más que un inconveniente, es una oportunidad debido a que muchos estudiantes les gusta realizar práctica de extensión, pero aún no están muy seguros de querer realizar como un semestre en industria. Podrán tomar el primer semestre para realizar otras actividades como intercambios académicos,
trabajos de grado en modalidad de tesis, proyectos investigativos y ya cuando se esté más seguro, en el segundo plan de estudio realizar una práctica de extensión en una organización con más experiencia en el campo. Después de realizar este proceso, el estudiante podrá optar por ambos títulos. Sin embargo, no se nos puede olvidar algo esencial: es cómo se realiza la solicitud, en qué tiempo se debe realizar y cómo hacer para que me la aprueben, que son muchas de las preguntas más comunes. Bueno, recordemos los 80 créditos adicionales de doble titulación que cada estudiante tiene. Estos 80 créditos van a ser esenciales debido a que la solicitud se debe realizar cuando el avance del estudiante en el plan de origen más los 80 o el número de créditos que el estudiante tenga de doble titulación, que eso puede ser consultado en la historia académica de cada estudiante en la última parte de la historia académica. Si ese número de créditos actuales reconocibles en el segundo plan de estudio más 80 créditos dan para la finalización del plan, el estudiante puede optar por, por la doble titulación y muy posiblemente, si hay disponibilidad, será aprobada. Si no es el caso, el estudiante no podrá realizarlo. Es decir, deberá seguir cursando asignaturas y hacer este ejercicio reconociéndolas hasta que más los 80 o el número de créditos de doble titulación que tenga le permitan suplir el resto de actividades académicas. Supongamos un estudiante que apenas ha cursado, ha cursado el componente de fundamentación y solo ha cursado la mitad o un poco más de la mitad del componente disciplinar, no ha terminado las optativas y no ha visto libre elección. En este caso, el estudiante tiene 99 créditos. Es importante tener en cuenta que incluso con 99 créditos, dependiendo de cuántos créditos el estudiante tenga de doble titulación, podrá realizar la solicitud de doble titulación, porque 99 más 80, en caso de tenerlos todos, podría ser superior a 166. En este caso aparece 168 porque hay dos créditos excedentes, pero con que superen 166 ya podría ser viable y el comité de carrera del plan de destino podrá recomendar su solicitud al consejo de facultad y a su vez esta podrá recomendar la solicitud al consejo de sede. Pero supongamos que el estudiante tampoco ha visto estas asignaturas de acá. En este caso, el estudiante muy posiblemente no pueda hacerlo. Pero recordemos adicionalmente que estas asignaturas deben ser reconocibles en ingeniería administrativa. Es decir, estas asignaturas pueden ser reconocidas como libre elección, pero muchas veces debe tenerse en cuenta de que cada componente es diferente, con códigos diferentes y con digamos, pues, requisitos que pueden variar. Cuando el estudiante vea que su solicitud es viable, se le recomienda acceder a la página de solicitudes académicas de la Facultad de Minas y realizar, estar muy pendiente de las fechas, debido a que en este caso, hoy, 9 de mayo del 2025, solo quedan 5 horas. Estas solicitudes mm, pueden, digamos, abrirse por ciertos periodos. En este caso, sería el último día que yo tendría para realizar mi solicitud de doble titulación. Acá tendría que seleccionar la facultad, la sede, tendría que seleccionar la información académica de mi plan de estudios, a qué facultad pertenece, qué plan de estudios estoy, digamos, haciendo referencia, llenar esa solicitud para el periodo 2025-2 en este caso, que en este caso estamos en el 2025-1, y en el formato, digamos, archivo adjunto, el estudiante podrá, o incluso en comentarios de observaciones, explicar su caso, por qué cree que es viable, o simplemente especificar por qué le gustaría realizar esta doble titulación. Una vez enviada, la solicitud puede tardar alrededor de 2 meses o incluso más en ser aprobada, debido a que el comité de carrera hará un caso, un estudio técnico de la viabilidad, lo que ya hicimos acá, y eso se lo recomendará a la consejo de facultad. Consejo de facultad, una vez sesione, eh, posiblemente un mes o más después del primer estudio, recomendará o no la solicitud al consejo de sede. Y el consejo de sede, por su parte, dará un concepto que le notificará a través de la Secretaría de Sede al estudiante la decisión que tomó.
si fue viable o si no fue viable esa doble titulación. En caso de que sea viable, se le enviará una resolución en la cual constará precisamente, se ubica al estudiante en el segundo plan de estudios y ya se le dé, digamos, como paso a la admisión, digamos que la dependencia de registro y matrícula creará ya, digamos, a su tiempo, posiblemente muchos más meses después, la historia académica del estudiante y empezar a reconocer estas asignaturas. Es importante, por eso, entender que estas solicitudes deben realizarse con tiempo. Se les recomienda a los estudiantes realizar estas solicitudes más o menos en el séptimo u octavo semestre, debido a que puede, digamos, ser un poco tarde realizar una solicitud de titulación en el noveno o décimo semestre. Bueno, eso fue todo por hoy. Eh, Cualquier duda, quedo muy atento y espero que este video les sirva de algo.